Volver a las fuentes. Cintia Ottaviano. Te conté, ¿te acordás que el viernes se creó el Frente de Todos Universitario y que tuve el honor de participar en la mesa de comunicación, ¿no? La verdad es que hubo exposiciones muy interesantes que no están en los diarios, no están en la mayoría de los medios, hablando de criterios de noticiabilidad hace un ratito. No todos los hechos son noticia. Bueno, parece que esta reunión de cientos y cientos y cientos de personas de toda la Argentina del ámbito universitario no ha sido de relevancia para los diarios, las radios o los canales de televisión. Sin embargo, las exposiciones, como les decía, fueron muy profundas, muy precisas, con respecto al rumbo a seguir. Allí acordamos realizar, por ejemplo, en la mesa de comunicación, un plan integral de comunicación para la soberanía comunicacional. Y ese plan incluye, entre otros ejes, la necesidad de la construcción colectiva de un sujeto político, pero también de un sujeto comunicacional. Y por ende, lo clave que resultaría para el país tener un plan de alfabetización comunicacional. Ustedes saben que la decana de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Andrea Varela, realmente tuvo una exposición también destacada, me precedió en la palabra, hizo un raconto detallado de las consecuencias de la dictadura cívico-militar. Todavía hoy, de hecho se preguntó, algo que venimos conversando en estos espacios, ¿no? ¿Cuáles son los sedimentos, por ejemplo en el periodismo, en la comunicación, que dejaron esas prácticas de censura, de persecución? Sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina sigue habiendo periodistas que silenciaron el genocidio, sigue habiendo medios de comunicación que en nombre de la libertad de expresión silenciaron la existencia de centros clandestinos de detención y de tortura, por ejemplo. Esa idea yo creo que sigue siendo muy relevante, ¿no? La idea de saber cómo se extienden esas lógicas, esos mecanismos tan antidemocráticos, ¿no? Y en ese sentido y con esas reflexiones es que el domingo me encontré con la tapa de Página 12, esta nota firmada por Patricia Chayna, que en su interior titula Un colegio a la sombra de un criminal nazi. Y cuenta Patricia Chayna que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, nació en Bariloche en 1975 y que cursó en el colegio alemán Primo Capraro tanto la educación primaria como la secundaria y egresó en 1992. Dice, en ese acto, la autoridad, ¿sabés quién era? El ex oficial de la CSS, es decir, un criminal nazi, Erich Priebke. Erich Priebke estaba al frente de la Asociación Cultural Germano-Argentina, que justamente, cuenta la autora de la nota, regenteaba el colegio. Ustedes se acordarán de Priebke. Si no, repasemos que hasta 1993 este señor se paseaba por Bariloche, fíjense, estaba al frente de una asociación que regenteaba un colegio. En 1995, y después de ser denunciado por Telenoche Investiga, fue extraditado para ser juzgado en Italia por una masacre, por la masacre de las fosas ardeatinas de Roma, que ocurrió cuando él estaba a cargo en 1944. Digo, es de un hecho muy grave que en la Argentina, en plena democracia, hayamos tenido a un criminal nazi al frente de una asociación supuestamente cultural germano-argentina que regenteara además una escuela, que viviera, como ustedes saben, exhibiendo porte de oficial de la Gestapo y capitán de la CSS desde las oficinas de esta asociación, y que además estaban los actos de egresados, donde egresó la ministra de Educación, Soledad Acuña. Cuenta en la nota Patricia Chayna que
en la institución esta, en la escuela donde se formó la ministra de Educación, que acaba de decir, fracasados, viejos, viejas, fracasadas, acaba de invitar a la delación, a la denuncia de padres y madres cuando consideren que hay supuesta militancia, bajada ideológica, hechos que realmente son graves, porque que una ministra de Educación piense que si vos naciste, por ejemplo, en una villa y estudiaste para ser profe, tenés poco para aportar al aula, es un hecho discriminatorio inédito, diría yo, dicho por parte de una ministra de Educación, que pertenece a un partido político que también ha sostenido, por ejemplo, que todos sabemos que las universidades públicas la gente pobre no llega, y que no han hecho absolutamente nada para que esa situación cambiara, al contrario, con prácticas de persecución ideológica, sindical, han intentado instaurar un modelo que fue muy beneficioso para una élite, pero que fue condenatorio para las mayorías. Por supuesto que hay cientos de personas que egresaron de esa escuela, ¿no? Y no vamos a pensar que por egresar de esa escuela van a tener comportamientos nazis. Lo mismo señala la nota, que dice un textual: me parece un poco forzado relacionar las barbaridades que dijo con su formación, porque conozco a muchos egresados del colegio y ninguno tiene los prejuicios que ella tiene. Esto dicho por Carlos Echeverría, quien hizo un documental que se llama El Pacto de Silencio. Ustedes saben también que Mauricio Macri se expresó a partir de esta nota diciendo que le parecía vergonzosa, y que la tapa y que la historia no tienen nada que ver con el periodismo y dañan a la democracia. Lo que resulta llamativo es que Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, no se haya preguntado cuánto daño o cuánto perjuicio resulta para la democracia que en la Argentina haya habido una escuela liderada por un nazi, ¿no? ¿Cómo no va a haber interés periodístico sobre la formación académica de una ministra de Educación? ¿Cómo es posible que pretendan obturar un debate en torno de la pregunta esencial de quien está a cargo de un ministerio vinculado con la educación, con la formación? ¿Qué educación y qué formación ha recibido luego de haber dicho, de haber tenido expresiones, definiciones profundamente discriminatorias, vinculadas además con la delación? ¿Cómo no vamos a pretender conocer la formación de un funcionario o una funcionaria pública? Ustedes saben que para acceder a ser funcionario o funcionaria hace falta conocer, por ejemplo, lo que se llama hoja de vida, ¿no es cierto?, el currículum. Entonces lo mínimo que uno espera, por supuesto, que es saber en torno de la formación o no que tienen nuestros funcionarios y funcionarias públicas. Cómo se educó, dónde se educó, cuáles son sus valores. Y fíjense que se escandalizan por una nota periodística donde hay interés socialmente relevante, como contamos recién hace unos minutos. Es relevante para la sociedad, por supuesto, porque es algo nuevo, porque es original, porque ha sido imprevisible, porque es inédito, porque además tiene como eje de la información a una persona reconocible, encumbrada. Esto es lo que nos enseña Estela Martini justamente en su libro Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. Cuando un hecho periodístico se transforma en noticia, bueno, cuando tiene estos criterios. El tema es que lo que no le preocupa es lo que dijo la ministra. Además de que no le preocupe que en la Argentina haya existido, como dije, una escuela con estas características y que sigan existiendo en la Argentina escuelas donde está prohibido usar las palabras derechos humanos y está prohibido formar al alumnado en los derechos humanos, que son el pilar de la democracia. Curioso que quieran correr tal vez el eje entonces de la discusión, porque el debate tiene que ver no solo con la formación de la ministra, sino por qué ha dicho y ha asociado la pobreza económica con la ignorancia, por qué ha vinculado los valores con el adoctrinamiento, por qué piensa que la mirada activa de un padre y de una madre tiene que estar puesta en la delación.
en la denuncia, en el espionaje. Entonces, la pregunta, claro que tiene que seguir siendo, ¿qué sedimentos nos quedan? ¿De qué barros estamos hechos? Sobre todo para que alguien que debe promover una pedagogía de la inclusión, como una ministra de Educación, establezca fracasos, discriminaciones, situaciones socioeconómicas o ideológicas como supuestos parámetros arbitrarios de quién es un buen o una buena docente y quién no. Estas reflexiones son necesarias hacerlas para pensar qué país queremos, qué educación queremos, quiénes queremos que sean nuestros funcionarios o funcionarias. Entonces, así como la dictadura cívico-militar no comenzó con un golpe, eso es falso. Hubo actos preparatorios en el plano político, en el plano económico y en el plano cultural. Hubo actos preparatorios en la educación, en los medios de comunicación. Tampoco es cierto que la recuperación de la democracia fue en un solo día o borró todas las prácticas violatorias de los derechos humanos en la Argentina. Hay que trabajar mucho como sociedad para que esos sedimentos, para que esos sustratos, para que esos ríos oscuros no formen parte de las lógicas y de las prácticas de la vida cotidiana. De hecho, basta reconocer la denuncia de los sótanos de la democracia que hizo el presidente de la Nación Argentina. Basta reconocer los expedientes judiciales, donde vemos el uso que se hizo de la Secretaría de Inteligencia por parte del macrismo en la Argentina. Se infiltraron hasta en una misa. Se infiltraron en centros de estudiantes para ver qué hacían chicos y chicas de 14, 15 y 16 años. Eso es violatorio de los derechos humanos. Eso daña a las democracias. Ustedes saben que siempre nombro a Daniel Feuerstein, él es sociólogo, y tiene distintas publicaciones, y quería tomar parte de su tesis, porque lo que dice Feuerstein es que somos parte inescindible, es decir, somos parte inseparable de las prácticas sociales que se desarrollan en las sociedades en las que vivimos, y que por lo tanto somos responsables morales por los efectos que causa. Por eso realmente creo que no está mal en estos días que hablemos de verdadera soberanía comunicacional, que sigamos pensando en la perspectiva que Paulo Freire alguna vez también nos acercó sobre el oprimido comunicacional, el dominador, y cuánto de ese dominador sigue introyectado en cada uno de nosotros o de nosotras, ¿no? ¿Para qué? Para poder sacárnoslo, para poder librarnos de esas miradas que son opresoras. Y es fundamental para poder nutrir a la democracia de los derechos humanos, sacudir nuestras subjetividades que aún pueden tener perpetuaciones de esas estigmatizaciones, de esas condenas que fueron la base y el sustento para censurar, para perseguir, para torturar. No crean que porque pasaron 30 o 40 años ya nos hemos librado. Esto no es así. Por eso necesitamos que se siga adelante con las políticas de memoria, de verdad y justicia, y de manera integral. Que se condene la existencia de una escuela pronazi en la Argentina, que se condenen la existencia de escuelas que prohíben formar en derechos humanos en la Argentina, y que se condene, por supuesto, como se hizo desde los sindicatos de la educación, los dichos que han sido repudiables de la ministra, pero no solo porque hablaba de militancia, atención, sino porque sostenían fracasos, asociaciones de tener dinero o no, con tener cultura o no, y con aportar o no al aula. Les recomiendo que lean la Carta Abierta a la Docencia Argentina
desde CETERA, CTA, firmada por Sonia Leso, Roberto Baradel, Eduardo López, porque reivindican, por supuesto, la escuela pública argentina, que enseña, que resiste, que sueña. Son orgullosamente docentes, somos orgullosamente docentes, porque creemos en el valor de la formación, de la educación, de la redistribución de la palabra, y esos valores como savia, como nutriente esencial de las democracias. Ahí deberían estar tratando de ocuparse desde la oposición política para depurar cuánto traen de prácticas que han sido nefastas en la historia de la Argentina.